Bien, siendo las 11 de la mañana, en punto, vamos a dar inicio a este conversatorio. Queremos darles a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a este conversatorio que invitan muy especialmente el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, que hemos denominado COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad. El conversatorio que nos reúne hoy es Gobernanza Metropolitana para la Ciudad Post-Pandemia, para la cual vamos a estar conversando con los profesores Arturo Orellana, coordinador del Núcleo de Investigación en Gobernanza y Ordenamiento Territorial del Instituto de Estudios Urbanos y además coordinador de investigación sobre áreas metropolitanas de Europa y América Latina, el RIDEAL, y con el profesor Claudio Rego, también profesor de nuestro instituto, ex intendente metropolitano de Santiago, además ex ministro de Vivienda y Urbanismo, y ex alcalde de la comuna de Peñalolén. Por lo tanto, ahí tenemos tres escalas de gobernanza bastante interesantes, una experiencia muy interesante de sumar a la conversación. Por lo tanto, junto con darles la bienvenida a todos y cada uno de quienes nos están acompañando, solamente para probar el audio, profesor Orrego, ¿usted nos escucha bien? Perfecto. ¿Profesor Orellana? Sí, perfecto, escucho bien. Perfecto. Entonces yo creo que un buen ejercicio para comenzar la conversación y para comenzar la discusión es, antes de construir, enarbolar una visión de gobernanza metropolitana futura que nos permita reaccionar mejor frente a diversos eventos, definir primero cuáles son las reglas de la cancha que tenemos hoy, cuál es el modelo de gobernanza que tienen hoy las regiones de nuestro país. Sabemos que se dirigen a través de un intendente, que a su vez dirige el gobierno regional, tiene a su vez la jefatura de los distintos secretarios regionales ministeriales, que son representantes de cada ministerio sectorial en la región, pero saber primero, en primer lugar, cuáles son las reglas del juego, es decir, cuál es el modelo de gestión hoy día de administración de las regiones, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer un intendente, cuál es su marco de acción en términos presupuestarios y de gestión. Escuchamos, profesor Arturo Orellana, para partir. Bien, muy buenos días, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. A la distancia, por cierto, digamos, la distancia que nos permite, digamos, este tipo de plataforma. Bueno, primero que nada, yo señalar que efectivamente ya es probablemente conocimiento de todos de que nosotros hemos heredado desde toda nuestra historia republicana un modelo unitario, centralista, que no cambió sustantivamente con la Constitución del 80 en relación a lo que ya venía de la Constitución del 25, donde efectivamente, bajo un sistema presidencialista, las personas designadas a administrar los territorios subnacionales, en este caso las regiones, después de la reforma que se hizo a la CONAR en el año 74 y posteriormente la Ley de Gobiernos regionales, el 93, básicamente hace que el intendente sea como dice la ley, digamos, un representante del presidente de la República o la presidenta de la República en el territorio regional. Por lo tanto, con atribuciones muy restringidas, la mayoría o las más importantes tienen que ver con seguridad interior, digamos, y tienen que ver con la disposición del manejo de la seguridad pública y con capacidad de concertar o articular, digamos, a todas las secretarías ministeriales que también están atomizadas sin una visión de territorio integral y con una relación siempre compleja, digamos, con los municipios, en razón, primeramente, porque los presupuestos per cápita que manejan muchas veces las intendencias son muchas veces 10 o 8 veces menor, digamos, a los que pueden manejar municipios como Las Condes, Santiago, Providencia, etcétera, y por tanto hay una desarticulación, una mala estructura, digamos, institucional para la ciudad, porque obviamente gobernanza metropolitana no existe una autoridad metropolitana como tal, y si quiere se puede disfrazar en la figura del intendente. La verdad que quizás Claudio con mucho más experiencia política, ejerciendo ambos cargos de alcalde e intendente, sabe que era muy restringida sus posibilidades de actuar sobre las políticas públicas que hace la ciudad. Gracias, Arturo. ¿Claudio? Bueno, Arturo me ahorra bastante parte del... primero, saludo a todas las personas que nos están viendo y también agradecer al Instituto por este espacio. Arturo me ahorra un poco como el diseño general, ¿eh? Entonces déjeme ponerle un poquito parte de la experiencia que significa ser intendente y cómo se traduce esa estructura que señalaba Arturo en la realidad. Primero, el intendente es una misma persona designada por el presidente que tiene dos roles completamente distintos y de hecho dos cuerpos distintos. Uno que es el gobierno regional, que supuestamente tiene toda esta tarea de
promover el desarrollo regional y un conjunto de atribuciones específicas, donde se administre también el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y hay inversión y gestión, y el otro que es esta dimensión, este brazo del Ministerio del Interior, que está a cargo de todas las cosas que decía Arturo, de orden público, de las barras, de las marchas, y también de las emergencias. Ahora, lo interesante es que, habiendo dos roles como este, primero, el rol de gobierno regional es bastante exiguo. Tenemos que tener conciencia de lo siguiente. Chile es un país tan centralista que apenas el 12% del gasto público se decide a niveles subnacionales, es decir, municipios y regiones sumadas deciden el 12%. Entonces, por ejemplo, no es raro que el intendente de Santiago, que el gasto público, si tú quieres, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la región metropolitana, equivalga a menos del 10% de lo que se invierte por parte del Estado de la región. Entonces, desde el punto de vista del cuerpo así de gestión y de financiamiento es muy débil. Pero segundo, es tan fuerte el rol público de la emergencia, de las marchas, de las protestas, de la seguridad, que al final el rol del intendente se ha policializado. Es decir, aquí hay más un sheriff que un alcalde mayor en el caso del área metropolitana o un verdadero intendente. Si a eso le suma la alta rotación, yo siempre cuento esto porque parece anecdótico, pero bueno, ya van casi 4 intendentes en la región de la Araucanía, o 3 o 4. El promedio en la región metropolitana a lo largo de los últimos 100 años ha sido 1 año 4 meses. El Maule está sin intendente por estos días, además. Claro, o sea, estamos, casi un intendente por año. Entonces, eso a la debilidad estructural, al predominio del rol policial, si tú quieres, del intendente, se agrega esta altísima rotación que hace muy difícil planificar una región, tener un plan estratégico a 8 o 10 años. Tanto así que yo recuerdo cuando asumí como intendente que alguien me decía, oiga, intendente, ojalá podamos tener una segunda reunión con usted, porque hasta ahora nunca hemos tenido 2 reuniones con el mismo intendente. Claro. Y eso te da cuenta un poquito de la debilidad. Y por último, respecto al tema de las áreas metropolitanas, y coincido 100% con Arturo, que no hay gobierno metropolitano. En el caso de la región metropolitana de Santiago, como que coinciden. Lo que tenemos hoy día es un archipiélago de islas, que son las comunas. Agrégale la cantidad de silos aislados que son los ministerios, con lo cual el problema de coordinación y los costos de la descoordinación a nivel metropolitano son infinitos. La gente no termina de siquiera imaginarse cuánto dinero perdemos los chilenos simplemente por esta falta de coordinación a nivel del territorio. Claudio hace mención en sus últimas 3 o 4 palabras a un tema que nos lleva a la segunda pregunta, que es básicamente, ya una vez que definimos cuál es el marco en el que nos movemos hoy día, cuál es el modelo de administración de las regiones, de alguna manera, cuáles son las falencias, y ya aterrizamos en lo urbano y territorial, cuáles son las falencias urbanas y territoriales que este modelo mal ofrece a la ciudadanía y al país en general, sobre todo en escenarios de crisis, sobre todo en la pandemia que estamos viendo hoy día por el COVID-19, que no es duda para nadie, no es ningún secreto, que toda crisis tensiona la institucionalidad pública, tensiona la administración pública, y por lo tanto esas falencias, cuando ya nosotros las tenemos detectadas hace muchos años, tienden a desnudarse mucho más y a agudizarse mucho más. ¿Cuáles son las falencias estrictamente en términos urbanos y territoriales que esta pandemia desnuda en este modelo de administración que tenemos hoy día, a tu juicio, Arturo? Mire, yo sintetizaría como en 2 ejes. Uno, primero, el sistema de descentralización, que a nivel político no existe, digamos, para poder gobernar la ciudad, tal como coincidía Claudio, que el intendente no es precisamente un alcalde mayor, porque no tiene las atribuciones que tiene un alcalde mayor como en Bogotá o en Roma o en Londres. Por otro lado está la descentralización administrativa, que no es suficiente porque está muy condicionado por las decisiones que toman los ministerios y que las bajan a través de la Secretaría Regional y Ministerial, y siempre hay una tensión entre que el Ceremi no sabe si hacerle caso al intendente o hacerle caso, digamos, al ministro, y ahí se da una lógica que es parte de lo que ya había denunciado, por ejemplo, el informe de la OCDE del 2017 sobre el problema de gobernanza multinivel que tenemos en Chile. Y por otro lado, la descentralización fiscal, que tal como lo señala Claudia, digamos, es exigua. Hay que pensar que el FNR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un fondo compensatorio para los municipios, digamos, y por lo tanto no sirve, no es sustantivo para hacer políticas regionales a esa escala. Y por otro lado, también hay que señalar
el tema del sistema de financiamiento. Este es un sistema de financiamiento municipal absolutamente mal pensado, que básicamente lo que hace es favorecer la lógica del mercado, es decir, aquellas comunas que reciben más inversión privada tienen mayores patentes comerciales, permisos de edificación, e incluso el Estado se encarga de joderle, digamos, las arcas fiscales a los municipios cuando le instala viviendas sociales, porque esas están exentas de contribuciones. Por lo tanto, tenemos comunas como La Pintana, donde el 98% de los predios habitacionales no pagan contribuciones, mientras que en Vitacura tenemos el 99%. Entonces, el sistema de financiamiento genera realidades, como dice, de archipiélago, pero además desiguales brutalmente, y que son un reflejo de lo que hoy día estamos viviendo. Claudio. A ver, mira, yo pensaba en cuatro ejes que han quedado develados en la pandemia. Primero, parto por un supuesto, que es que muchas cosas simplemente estaban ahí, y lo que hace la pandemia es simplemente visibilizarlas. La desigualdad de la cual habla Arturo, tanto desde el punto de vista urbano, calidad de vida, como también de ingreso a los municipios, es evidente. Algunos municipios han tenido la capacidad de comprar todo tipo de equipamiento y hacer todo este tipo de túneles y hacer su respuesta con caja, y otros simplemente dependen de lo que les da el Estado, que a su vez toma decisiones centralizadamente. Ejemplo, se postergan los permisos de circulación, ejemplo, se posterga el pago de patentes comerciales, ejemplo, se posterga el pago de contribuciones, y tú dices, bueno, la pregunta es, esos son los ingresos de los municipios. Si el Estado a nivel nacional está suspendiendo esos pagos, bueno, ¿lo está compensando? No, no lo está compensando, y ahí tenemos un problema de desajuste. Pero mira, ¿cuáles son las cuatro cuestiones? Uno, la desconfianza congénita del Estado con los municipios. O sea, todo lo que ha pasado en la pandemia demuestra, o sea, que el Estado nacional desconfía profundamente de los municipios, y todo lo que han hecho los municipios estos 3 meses ha sido tratar de ganarse espacio. Imaginémonos que solamente en el tema de la trazabilidad, que es un tema que es absurdo que 80 personas en el caso de la región metropolitana de Santiago estén haciendo trazabilidad de, no sé, 5.000 casos con sus, no sé, 20.000 contactos diarios. Recordemos que el informe de CIPER decía que había 11.000 llamados que no se hacían al día. Bueno, nos demoramos 3 meses en incorporar a los municipios. Medellín o Antioquia, para hablar del departamento de Antioquia, donde está Medellín en Colombia, partió el día 1 con una red integrada con los municipios de 1.500 personas haciendo trazabilidad en un estado que tiene 6,5 millones, bastante menos que Santiago. ¿Por qué? Porque hay un departamento, en este caso un gobernador, que además fue alcalde, como el caso de Aníbal Gaviria, que se coordinó con los municipios. Ese es lo primero. Lo segundo, un gobierno de tecnócratas que saben de lo propio. En el caso de nuestro país, saben mucho de hospitales, y eso lo han hecho bien, pero no tienen ni idea del territorio. Entonces, si a eso le suma una falta de visión holística, tuvimos una estrategia absolutamente hospitalocéntrica, que en esa dimensión quizás fue exitosa, pero con un absoluto conocimiento del territorio. O sea, era evidente para los que conocemos el territorio que gestionar una pandemia no tiene nada que ver en Vitacura que en La Pintana, en Cerro Navia o en San Bernardo. Tercero, que no tenemos líder regional. O sea, hoy día el intendente aparece cuando aparece, más como una suerte de líder, como gerente de operaciones del líder, repartiendo caja, que de verdad haciéndose el líder de la gestión de una pandemia en un área metropolitana como Santiago. No, por la razón que sea, no tiene liderazgo sobre los alcaldes, no es capaz de coordinarlo, aquí cada municipio hace lo que quiere con la feria, en fin. Y por último, yo te diría, eso se demuestra en cosas como que, como hay temáticas que son intercomunales, por definición, la gestión de las ferias libres, el tema medioambiental y también el tema de la movilidad, resulta que hoy día, en materia de movilidad en Santiago no ha habido ni un solo cambio. ¿Qué es lo que hemos visto en otros países? Se han habilitado calles completas y avenidas para ciclovías, se ha restringido el transporte público. En Chile, las ciclovías son comuna por comuna, o sea, ninguna posibilidad de hacer gestión integrada de ciclovías, y por otro lado, el transporte depende del gobierno nacional, es decir, el territorio llamado área metropolitana, llamado Ciudad de Santiago, no ha tenido un liderazgo para implementar medidas, por ejemplo, como en el tema de la movilidad, que son medidas inmediatas de reacción a una pandemia, y eso te demuestra que este archipiélago, de lo cual hoy día nos hacemos referencia, y esta debilidad institucional de la Intendencia, para no hablar del intendente con nombre y apellido, yo creo que ha quedado en evidencia. Por supuesto, también todos los temas de desigualdad
que hoy día, claro, es increíble que un ministro tenga que decir que no sabía cuánto hacinamiento y cuánta pobreza había en Chile. Como dice el artículo de Bloomberg de ayer, Chile hizo una estrategia de país rico para poco andar darse cuenta que todavía tiene pobres. Ajá. Bien, Ahora, pero lo más curioso a lo que agrega Claudio es que justamente esta desconfianza en los municipios no permitió capitalizar una estructura de gobernanza que podría ser muy útil. Nosotros aplicamos en el Instituto de Estudio Urbano una encuesta barómetro regional previo al estallido social del 18 de octubre, y resulta que las autoridades políticas más valoradas por la ciudadanía eran los alcaldes, digamos, mucho más que los diputados, que los parlamentarios, ni hablar de los ministros, etcétera. Eso está, y eso se constató en un estudio que abarcó 10 regiones del país, donde la figura del alcalde era importante. Durante el estallido social también nos dimos cuenta que los alcaldes tomaron un cierto liderazgo, de hecho lograron coordinarse transversalmente y políticamente para poder, digamos, plantear incluso la posibilidad de hacer un plebiscito. Entonces, lo que uno hubiera esperado del gobierno es que hubiera aprovechado esta capitalización de liderazgo y, por lo tanto, compartir un poco, digamos, la estructura de decisiones, pero fundamentalmente no necesariamente en el tema de gobernanza, pero sí, por ejemplo, en la planificación y gestión, con ejemplos claros que señala Claudio. Lamentablemente no se hizo. Perdimos la oportunidad, digamos, de que aquí no estábamos hablando alcaldes solamente de un sector, sino transversalmente, y esa estructura podría haber servido muchísimo para hacer trazabilidad, para poder hacer programas más directos, más cercanos, porque finalmente en el día a día la gente donde va a ir a buscar ayuda va a ser al municipio, no va a ir al Ministerio de Salud, no va a ir al Ministerio de Transporte, y por lo tanto ahí nos ha faltado, había una cierta miopía, digamos, y que tiene que ver con esta lógica centralista y también, digamos, presidencialista que probablemente nos va a pasar la cuenta de aquí también a los próximos meses. Estamos conversando con ¿puedo poner un ejemplo, Juan Andrés, solamente de lo que decía Arturo? Porque me ha tocado, yo estoy entrevistando todas las semanas a un alcalde distinto en live que estoy haciendo en Instagram, y es interesante, cada vez que el gobierno hace un anuncio de cualquier cosa, al día siguiente hay una cola de gente en el municipio esperando recibirla. O sea, la ventanilla del Estado es y seguirá siendo el tema municipal, por eso es que cuesta tanto entender el menosprecio, el ninguneo y la falta de coordinación del gobierno nacional y regional con los municipios que son la ventanilla de la ciudadanía para el Estado. Claro, es la primera puerta de la ciudadanía con el Estado finalmente. Estamos conversando con los profesores Arturo Orellana y Claudio Rego en esta serie que hemos denominado COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad. Es una serie invitada, convocada y programada por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Los profesores Orellana y Orrego hicieron la suerte de barrido de explicitar más o menos cuál es el escenario actual a través del cual se administran las regiones. Han detallado de manera muy singular algunas falencias urbanas y territoriales que han quedado desnudadas, ¿no es verdad?, con esta crisis que tensiona la institucionalidad pública. Y antes de pasar a la tercera pregunta, me gustaría citar dos conceptos, uno de cada profesor, que son sumamente importantes. El profesor Orellana ha sido recurrente en plantear la atomización de servicios que finalmente incide en una mala gestión, y esa mala gestión finalmente atenta contra la calidad de vida de los ciudadanos. Y el profesor Orrego elucubró un concepto bastante interesante, que Santiago, más que una ciudad o un cuerpo, es una sumatoria de distintas ciudades y de distintas realidades. Él habló de archipiélago, ¿no? Una sumatoria de distintas ciudades y no una ciudad en su conjunto, una visión global. Lo que nos lleva a la tercera pregunta ¿es o no la nueva ley de gobiernos regionales una solución? ¿Aporta, no aporta? ¿Va a solucionar en algo? ¿Es un primer paso? ¿Hay que reformularla? ¿Hay que hacer la elección de gobernadores regionales sí o sí? ¿Hay que posponerla? Arturo. Yo quiero hacer memoria de que efectivamente la ley 21.074, digamos, que se promulgó en febrero del 2018, antes de terminar el gobierno de la presidenta Bachelet, salió fue un parto difícil, porque en definitiva hay una resistencia natural, digamos, de la clase política, sobre todo, digamos, que amparada en partidos políticos que tienen una visión central, de que de alguna manera no quieren repartir o no quieren descentralizar, es decir, más allá de los discursos de buena crianza, o digamos, o políticamente correctos, lo cierto es que
los partidos políticos, yo tengo la impresión que son los mayores enemigos, digamos, de la posibilidad de generar procesos de descentralización en Chile. Por tanto, esa ley que efectivamente faculta y permite la elección de gobernadores regionales, también establece una serie de iniciativas o más bien posibilidades de transferencia en el ámbito del transporte, la planificación y temas ambientales, digamos, y relacionados con los residuos, fundamentalmente, pero como veíamos con Claudio en un ejercicio que hicimos en enero con muchos colegas, digamos, y gente experta, la transferencia de competencia tiene como toda ley una letra chica, que dice que la transferencia de competencia se dará uno a uno con, digamos, los ministerios, y se va a tener que negociar con los ministerios, y además tener, para poder definir, por ejemplo, un área metropolitana, deberá ser los 12 apóstoles que conforman las comisiones ministeriales de ciudad y bien de territorio, los que tendrán que aprobar el reconocimiento de un área metropolitana si un gobernador lo pide. Por tanto, de alguna manera es una ley confusa, es una ley insuficiente, es un avance, por cierto, pero me parece que limita todavía en forma importante las posibilidades de autonomía regional, digamos, e incluso le da un rol bastante secundario, casi consultivo, digamos, a los alcaldes, lo cual es una locura, porque en el caso de Santiago yo no entiendo cómo un gobernador elegido va a poder, digamos, va a pasear, digamos, a alcaldes tan poderosos como comunas como Las Condes, como Santiago, como Providencia. Y las áreas metropolitanas aquí son 47 o 45 comunas, y resulta que hay regiones que tenemos áreas metropolitanas que se conforman con 2 comunas. Entonces es una ley que, del punto de vista de la aplicabilidad, me parece que tiene una serie de reparos, digamos, y que es necesario perfeccionarla. Y antes de darle la palabra a Claudio, esos reparos que tú planteas, Arturo, ¿son justificación o motivo suficiente para, por ejemplo, posponer la elección de gobernadores regionales? ¿Sí o no y por qué? No, en ningún caso. Es decir, yo creo que de alguna manera sería una pésima señal, después de lo que hemos vivido, el estallido social y la pandemia, seguir apostando a un Estado centralista, digamos, y unitario y presidencialista. Es decir, yo creo que la ciudadanía, si se le explica bien, no como esas encuestas truchas que se hacen cuando se le hace una pregunta, que cuando se le dice, ¿usted cree que en esta situación de conflicto debiera haber elección de gobernadores? Obviamente yo voy a contestar que no, pero si la gente entendiera precisamente lo que significa la elección de gobernadores en términos de autonomía regional y local, probablemente yo creo que mayoritariamente se inclinarían por, digamos, porque no haya ninguna posibilidad de postergar en octubre. Además, como dijo el mismo alcalde Rodrigo Delgado, quiero decirlo, de Estación Central, que de este gobierno, dijo, si se puede ir al mall, también se puede ir a votar. Claudio. Oye, mira, a ver, yo cada vez que pienso en esta nueva ley, en esta reforma que costó tanto sacarla, 200 años, porque eso es lo que ha costado de verdad, y no obstante, desde la vuelta a la democracia, un sinnúmero de comisiones presidenciales que han planteado la idea de alguna manera de avanzar en distintos niveles de descentralización para el tema de movilidad, para el tema mismo de la descentralización, para el tema de desarrollo urbano, al final siempre nos encontramos con la dificultad política. Yo, para definir mi postura, voy a citar a Winston Churchill, que está siendo cuestionado en estos días en Inglaterra, pero que fue un gran estadista del siglo XX, que decía, este no es el final, ni siquiera es el principio del final, sino apenas el final del principio. O sea, esta ley es el puntapié inicial, no el puntapié de llegada. Y en consecuencia yo creo que hay que tomarlo así. Primero, yo creo que es un impulso a un largo proceso de transferencia de competencia que va a tener algo, yo creo que muy importante. Uno, mayor estabilidad en la autoridad regional. O sea, vamos a tener gobernadores por 4 años que van a tener que tener un plan y van a tener que reconcursar ante la ciudadanía. Y dos, vamos a tener una autoridad que si bien todavía no tiene, ya voy a referirme a los problemas, todos los recursos y las atribuciones que debiera tener, sí va a tener legitimidad política. Entre otras cosas para hacer lo que decía Arturo. Es decir, uno puede coordinar en la vida con 3 cosas. Ojalá estén las 3, pero si no están las 3 tiene que haber por lo menos una. Una porque tienes atribuciones concretas para coordinar, 2 porque tienes plata, y la plata siempre coordina, y 3 porque tienes legitimidad política. En este caso, vamos a partir probablemente con la tercera, que es una gran legitimidad política, va a ser la autoridad más votada en la región, mucho más que los senadores, mucho más que los alcaldes, y
si esa autoridad elegida democráticamente en abril del próximo año es capaz de articular su relación con los ministerios, con los políticos, con el Parlamento, perdón, con los municipios, va a poder sacar una agenda regional adelante. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Yo veo 4. Uno, todavía no se legisla sobre el tema financiamiento y responsabilidad financiera. Eso es supuestamente una obligación que tiene que hacer el Congreso, pero no sabemos si es que antes de la próxima elección va a existir esa ley o no. De no existir, solo va a tener los fondos del FNDR, que son claramente insuficientes. Pero eso va a tener que ocurrir. Segundo, la existencia de este delegado superpoderoso, que se le entregan muchas atribuciones, Es el y que no se contrapeso, ¿no? establece... ¿Ah? Es el contrapeso político del gobernador. Claro, y tiene, mira, tiene obviamente la designación del presidente de la República, y va a tener, por supuesto, mucha más cercanía a los seremi, a los cuales probablemente va a incidir en su nombramiento. Entonces, ahí va a haber una disputa de roles, no se dice en la ley quién dirime esas disputas de competencia, y eso va a ser una fuente de tensión complicada. Tercero, hay ámbitos que a mí me parecen esenciales, habiendo sido intendente, que no están en la ley. No está el tema de emergencia, no está el tema de prevención del delito, no está el tema del medio ambiente, no está el tema del transporte en cuanto a una macro supuesta planificación, pero no hay ninguna gestión del transporte. Entonces, la verdad es que le faltan dientes, como dicen algunos, es verdad. Ahora, esta nueva figura a lo largo del país va a tener que luchar por esos dientes, no se los van a regalar. Hay gente que sostiene, y a mí me parece que eso es una falacia, que si esperáramos más tiempo, el mismo Congreso que legisló para sacar este gobernador sin diente, le va a dar una dentadura tipo león. Eso no existe porque la verdad es que la élite política de este país, tanto la política que está en el Senado, como también la técnica que está en muchos ministerios y centros de estudio, no cree en la descentralización, puro y simple. No quiere repartir poder, le tiene más miedo a la indisciplina fiscal eventual de algunos gobiernos regionales o a eventuales casos de corrupción, que a repartir el poder que tenemos hoy día a nivel central. Entonces, en ese sentido, creo que es importante partir, y al igual que con el mundo municipal, que desde el año 92 hasta la fecha ha vivido una transición y un empoderamiento importante, vivir ese camino para adelante. Y por último, la otra deficiencia, a propósito del título de este panel, es que no tenemos en la legislación de verdad una autoridad metropolitana. Se habla de la posibilidad de crear áreas metropolitanas, se crea una suerte de consejo de alcaldes, pero no se le da ninguna atribución, ningún fondo, así que yo creo que el tema metropolitano propiamente tal, a nivel nacional, va a quedar pendiente, y en el caso de la región metropolitana de Santiago, va a depender mucho de si la nueva autoridad le da un sentido metropolitano a su trabajo, pero la figura de área metropolitana que está en la ley, de verdad es bastante inservible, y creo que ha quedado en evidencia que no es lo mismo el área metropolitana de Santiago, con 8 millones de habitantes y 52 comunas, que lo que puede ser el área metropolitana de Coquimbo, La Serena, o de Puerto Varas, Puerto Montt, o de Concepción, Talcahuano, en fin, creo que son magnitudes distintas y probablemente van a requerir en el futuro legislaciones distintas. Una provocación para ambos. Arturo, tú querías agregar algo, perdón. Sí, quería agregar que, a propósito, para poder graficar un poco más, fíjense ustedes que en la última elección de senadores, el senador Moreira quería una plaza de senador en la región metropolitana, y dado de que no la consiguió porque no ganó la interna o no pudo convencer a su partido, terminó siendo senador, digamos, en la región de la Araucanía. Y eso fue una decisión que probablemente no venía de la Araucanía, venía del nivel central de gobierno. Lo mismo pasó con el senador Insunza, que hoy día es flamante senador de Arica y Parinacota, que quería ir por Valparaíso y perdió, digamos, las posibilidades, digamos, porque obviamente el Partido Socialista quería privilegiar a otra candidata, y bueno, y terminó allá. Y para agregar solamente esto del centralismo que decía, una cosa que también es evidente, es que de alguna manera la ley, para recordar que para elección de consejeros regionales, esa ley estuvo 8 años en el Congreso, 8 años. Es decir, las posibilidades de tener un modelo de gobierno que, ojo, la Política Nacional de Desarrollo Urbano habla de un
cuarto nivel de gobierno, que era el metropolitano, está en la política nacional, que supuestamente fue aprobada transversalmente en el primer gobierno de Piñera. Y curiosamente, a la hora de resolver la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el proyecto de ley 21.074, determinó que mejor el área metropolitana la gobernara el gobernador regional. Es decir, eso habla de que ni siquiera, digamos, somos coherentes en términos de cómo articulamos las políticas, digamos, de descentralización con las políticas de desarrollo urbano, en este caso. Una provocación para ambos. Solo un paréntesis, el caso del senador Moreira terminó siendo senador por los lagos, entiendo. Por la región de los lagos. Hay dos conceptos de los cuales me voy a colgar para plantearles la siguiente pregunta. La plata siempre coordina, no me acuerdo si lo dijo Arturo o Claudio, y el miedo, lo dijo Claudio, y el miedo del Estado o del Ejecutivo, del aparataje político central, de repartir el poder. O sea, esta suerte de miedo endémico, alguno de los dos dijo eso, a repartir el poder, a descentralizarlo de una manera eficiente. ¿Cómo o con qué escenario se encontraría un futuro gobernador regional? Yo me imagino la región metropolitana, sabiendo, por ejemplo, corríjanme ustedes dos en el dato, por favor, ¿cuántas veces más grande es el presupuesto anual de la comuna de Las Condes que el presupuesto anual de la región metropolitana? 2 veces. Entre 5 y 6 veces. No. ¿Cuánto es? Entre 5 y 6 veces. El presupuesto per cápita del gobierno regional en Santiago es más o menos alrededor de 250 mil pesos por habitante. Si uno divide el presupuesto total del gobierno regional por la cantidad de habitantes. Ahora, el presupuesto, por nosotros vemos por el índice de calidad de vida urbana que hacemos, el presupuesto de Las Condes puede estar entre 1 millón y 1.200.000 pesos por habitante. En el fondo, para ponerlo en plata, una sola comuna de las 52 tiene 6 veces más recursos que la totalidad de recursos que tiene... Pero per cápita. Claro, per cápita, por supuesto. Es el doble, oye, es el doble si tú lo miras en términos absolutos. Ok. Claro. Ahora, de ahí viene la siguiente pregunta. ¿Hay entre el mundo de los urbanistas y los profesionales dedicados a la ciudad cierto consenso, y en otros sectores no, de que la solución sería la figura de un alcalde mayor para ciertas áreas metropolitanas, en algunas partes sí, en algunas partes no? Yo he leído entrevistas y artículos de Claudio al respecto, que él es una persona que está a favor, digamos, de la figura del alcalde mayor, y por otro lado he leído a Arturo y he estado con Arturo en algunos seminarios, y Arturo yo sé que tiene una opinión un poco distinta. Claudio, ¿es el alcalde mayor la solución en todo Chile, en todas las regiones, en algunas, en distintas áreas? ¿Cuál es tu opinión? Mira, a ver, yo creo que en el caso de la región metropolitana de Santiago, insisto, yo creo que nosotros deberíamos seguir un poquito más el modelo inglés que otros modelos. Son tan disímiles las realidades urbanas en Chile que cuesta pensar en una ley que va a servirle a todas por igual. O sea, que se va a legislar igual en Antofagasta que en Puerto Montt y pasando por Santiago. Dicho eso, en el caso de la región metropolitana de Santiago, donde hay 52 comunas, pero 34 son de la provincia, casi de la provincia de Santiago, si le agregas Puente Alto y San Bernardo, y si le agregas Peñaflor, o sea, las comunas más conurbadas, Peñaflor, probablemente Talagante, Colina, en fin, te das cuenta que son bastante más. Yo creo que la pega es bastante metropolizada, diría yo. O sea, es decir, el gobernador regional de esta región, donde vive el 82% de las personas en el área urbana, conurbada de Santiago, creo que va a cumplir o debiera tender a cumplir el rol de alcalde mayor en la medida que se le traspasen las atribuciones. ¿Cuál es ahora, Claudio, si lo pudiera definir en 20 segundos, ¿cuál es el rol de un alcalde mayor? ¿Qué hace un alcalde mayor? O sea, mira, yo creo que por definición tiene que hacerse cargo de aquellos temas que cada comuna por sí sola no puede abordar. Es decir, aquellas temáticas que por naturaleza son intercomunales y tienen que ver más bien con un territorio funcional que con un territorio administrativo. Cuando uno mira la experiencia internacional en toda la OECD y también en América Latina, ¿cuáles son los tipos de temáticas que son intercomunales? Desarrollo económico y turismo. Los temas medioambientales, o sea, la calidad del aire de Santiago no la puedes regular comuna por comuna, tiene que verse a nivel de la región. Y creo que es un error dejarlo a nivel nacional. Tercero, temas de movilidad. Por definición, todos los temas de movilidad son temas intercomunales. De hecho, yo creo que de las cosas más interesantes de la experiencia de Londres es cómo durante el transcurso de 20 años, porque esto fue, el alcalde mayor de Londres fue creado en el año 2000, cómo se le han ido transfiriendo todas las atribuciones en materia de transporte
al nivel de hoy día Transporte para Londres, Transport for London, que depende del alcalde mayor de Londres, administra todos los modos de transporte en una sola mano. El Oyster Card, que es la tarjeta de multipago, la tarjeta VIP inglesa, sirve para todo, sirve para la bicicleta, sirve para el bus, sirve para el metro, sirve para el tren de cercanías, sirve para el teleférico. Esa lógica, y además el tema del planeamiento urbano, territorial, tiene que estar en la misma mano, que también es intercomunal. O sea, si queremos tener o no, y esto para todos los estudiantes de los magísteres, etcétera, una ciudad más compacta, ¿qué tipo de densidad vamos a tener? ¿Dónde la vamos a tener? Eso no puede seguir estando definido solo a nivel comunal, porque la actitud de la comuna, del habitante de la comuna, es por definición NIMBY. ¿Ah? No los quiero en mi patio trasero, no queremos más habitantes en mi comuna, no quiero más densidad. Entonces, si tú quieres tener una ciudad con menos huella de carbono, más compacta, con más calidad de vida, tienes que tener este tipo de atribuciones. Entonces yo digo, el tema del ordenamiento territorial, el tema de la movilidad, el tema medioambiental, y por último, un tema importante, yo no me imagino a un gobernador de la región metropolitana que no tenga dentro de su competencia al menos el tema de la emergencia y el tema de la prevención del delito. No tengo el combate directo, pero al menos la prevención del delito, que es la primera prioridad de todas las comunas de la región. Y segundo, la emergencia. O sea, imagínate que el día de mañana hay un aluvión, o se corta el agua a Santiago, o hay un terremoto. ¿Tú te imaginas a un gobernador elegido con 2,5 millones de votos, quedándose en la casa porque supuestamente el delegado lo va a coordinar? Va a estar ahí. Entonces, o le damos un rol, como los alcaldes, o simplemente vamos a tener a dos cabezas liderando una emergencia en una región, lo que es un desastre. Así que, yo insisto, yo creo que se puede avanzar en esa línea. Creo que no hay que pensar en 5 años, hay que mirar la película larga, así como el mundo municipal. Los alcaldes hoy día son muy distintos a los alcaldes del 92. Bueno, hay que pensar en 20 años de transición, pero hay que partir ya. Ok, antes de darle la palabra a Arturo, alcalde mayor, Claudio dice sí, pero en aquellas áreas metropolitanas que sí lo requieran, por ejemplo, el área metropolitana de Santiago, ¿no? ¿Claudio? Sí, así, o sea, de todas maneras. Ahora, lo que yo te digo que en el caso de la región metropolitana, como creo que es muy difícil crear instituciones distintas en cada ciudad, y no tendría sentido en Santiago tener un alcalde mayor para 34 comunas y un gobernador para otra. ¿Me explico, no? Yo creo que la dualidad ahí sería complicada, por eso creo que el gobernador tiene que tiene que transitar hasta ser un alcalde mayor, donde además se incorporen las 18 comunas rurales. Queda clarísima la postura de Claudio. Alcalde mayor, Arturo Orellana. Sí, bueno, yo creo que la búsqueda de una mejor gobernanza metropolitana pasa por lograr que, entendiendo que la calidad de vida urbana se juega fundamentalmente desde el punto de vista personal, en el patrimonio, los ingresos que uno tenga, pero hay una parte significativa que es la transferencia del Estado, que de mi punto de vista, el hecho de que la vivienda o el valor de la vivienda no puede determinar que hayan barrios más desprovistos o de bienes y servicios públicos. El problema que hoy día tenemos es que el Estado no le garantiza a una persona el mismo espacio público o la misma calidad de prestaciones de bienes y servicios públicos y privados incluso en distintos lugares de la ciudad. Y eso tiene que ver fundamentalmente por lo que ya habíamos señalado con Claudio, el problema del financiamiento municipal, y también porque obviamente el mercado actúa con una lógica distinta, es decir, va a concentrar donde evidentemente hay mayores posibilidades de consumo, mayores flujos y mayores, intereses de negocio. Aquí lo importante entonces es pensar que la gobernanza metropolitana ayudaría a lograr equilibrar o balancear mejor la distribución de bienes y servicios públicos y por lo tanto que el Estado sea más justo para que, por ejemplo, no ocurra que los colegios públicos en Vitacura y Las Condes son mejores que en Cerro Navia y La Pintana. Evidentemente que sí. Ahora, ¿cuál es el modelo más adecuado? Yo coincido con Claudio que quizá, no sé si la figura del alcalde mayor, pero obviamente cuando tenemos 47 comunas que conforman el área metropolitana a esta altura, bajo la lógica de área urbana funcional, y son 52, ¿por qué no construimos mejor en esta figura del gobierno regional, gobernador general, todas las competencias necesarias para administrar los temas que Claudio decía en el tema de la ciudad? Sin embargo, a mí me parece que debiéramos no homologar esa fórmula de la región metropolitana a las otras regiones, porque son realidades absolutamente distintas. Claro. Bastaría con hacer, por ejemplo, tomar experiencias como el área metropolitana del Valle de Aburrá,
en Colombia, en Medellín, donde se hacen asociaciones de municipios y forman una agencia metropolitana, una agencia en la cual se coordinan 2, 3, 4, en este caso son 9 municipios, como podría ser para el caso del área metropolitana de Concepción o de Valparaíso, que fuera una plataforma de trabajo con una agencia que se hiciera cargo de todos los temas metropolitanos. Ahí no es necesario la figura de un alcalde mayor, no es necesario, podemos usar la misma estructura municipal, pero con asociaciones más fuertes y con competencia y con una ley que la ampare. Y no traspasarle a un gobernador regional, por ejemplo, que me parece un absurdo, que el gobernador regional de Tarapacá, por ejemplo, se haga cargo también de Iquique y de Alto Hospicio. Bastaría que generar fórmulas de articulación entre Iquique y Alto Hospicio para poder, digamos, resolver los problemas de carácter metropolitano. Y a mí me parece que por ahí va la figura. Entonces, yo también coincido con Claudio que uno no tiene que usar el mismo martillo para todo, porque todos los clavos no son los mismos. Entonces, de alguna manera creo que siempre tenemos la tendencia a homologar la estructura institucional a lo largo del país y no necesariamente coincide con las necesidades que se requieren. Claudio, Oye, Juan Andrés, ¿puedo meter cuchara? ¿Puedo meter ¿verdad? cuchara? Por supuesto. Solamente porque, mira, pues estoy absolutamente de acuerdo con Arturo. O sea, más que todo los problemas no son clavos distintos. Yo creo que hay problemas que son clavos y hay problemas que son distintos nomás. ¿Ah? Y en consecuencia, creo que esta pretensión de que vamos a tener la misma legislación y el mismo diseño institucional para un área metropolitana de 500.000 personas que para una de 8 millones de personas, no se compadece con la realidad. Es más, yo que he estado estudiando este tipo, el tema de los arreglos institucionales, hoy día hay dos grandes modelos. Uno que es el de la autoridad supramunicipal o intercomunal, Sí. unipersonal, que en este caso son alcaldes mayores, gobernadores, como tú quieras llamarle, que en general ocurre cuando hay un gran número de municipios y ninguno de ellos tiene una preponderancia significativa y evidente. Y por otro lado está el modelo del que habla Arturo, que son los modelos asociativos, como Barcelona, como Rosario, como claro, el Valle de Aburrá, en fin, donde lo que ocurre es que habiendo un municipio de verdad evidentemente más significativo que el resto, en el caso del Valle de Aburrá es Medellín, en el caso de Rosario es Rosario, en el caso de Barcelona es el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, lo que se hace es una asociatividad en la cual hay un primus inter pares. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Además que digamos las cosas por su nombre. Si tú vas a la región de los lagos, o la región de los ríos, o la región del Biobío, o sea, las comunas, los municipios conurbados serán 3, 4, y el número de municipios de la región serán 50, 60. Entonces no tiene sentido ocupar la misma figura que en Santiago, donde el 70% de los municipios son, el 80% de la población y el 70% de los municipios son urbanos. Entonces, claro, yo suscribo esa idea de tener modelos distintos, probablemente en regiones un modelo más asociativo, con un municipio cabecera de asociación, y en el caso de Santiago, donde no hay ningún municipio que esté dispuesto a reconocerle al de al lado. ¿Tú te imaginas al alcalde de Las Condes reconociendo a la alcaldesa de Providencia un rol de liderazgo? Nunca, claro, porque son municipios equivalentes. Y ahí se requiere una autoridad supramunicipal que tenga además legitimidad política y espero que en el futuro recursos también y atribuciones que no se las va a disputar a los municipios en su gran mayoría, se las va a disputar al gobierno nacional. O sea, el tema del transporte no se lo va a quitar a los municipios, se lo va a quitar al Ministerio del Transporte. Claro. Y eso creo que debería ser la tendencia en los próximos años. Sí, pero ojo, ahí el problema vamos a tener con los partidos políticos, porque la figura de un supragobernador o supraalcalde es el próximo candidato a la presidencia de la República. Así es, sobre todo en la región metropolitana. Como pasa en Ciudad de México, como pasa en Buenos Aires, podemos tener, entonces yo creo que ahí está la complejidad. Yo adhiero a la propuesta de Claudio, pero sin embargo, yo creo que donde vamos a tener el tope son con los partidos políticos. Ahora, ojo, me gustaría plantearles, ya para ir cerrando, quiero confrontarlos, no entre ustedes, sino con ustedes mismos, con cosas que han dicho por estos días, se los voy a leer, pero antes de eso, una pregunta que se nos quedó en el tintero de 2 o 3 preguntas atrás. ¿No es dicotómico en un estado sobre el cual se ha sostenido en esta conversación que es que le cuesta descentralizar, que tiene temor, este temor endémico a repartir poder, que en los últimos años haya incurrido en un proceso de regionalización importante, ¿no? Estoy pensando en el año 2007, en la región de Los Ríos, la región de Arica y Parinacota, la región del Ñuble, hace 1 o 2 años atrás. De alguna manera también es quizás dicotómico para ustedes, sí o no,
que por un lado un Estado se define a sí mismo, o lo definen terceros, como un Estado que le cuesta repartir el poder y le cuesta descentralizar, pero que por otro lado también haya incurrido en una política descentralizadora de esa naturaleza? ¿Sirve esa fragmentación regional? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Permite el desarrollo o no? A ver, ¿Cómo lo ven te ustedes? doy mi respuesta al tiro, Juan Andrés. Yo creo que no es positiva. Creo que, o sea, ya nos queda grande 15 regiones, ya nos quedan grandes probablemente 12. Yo creo que aquí tenemos que concentrar más que seguir dispersando, sobre todo a nivel regional. Y la respuesta de las nuevas regiones tiene que ver con una dinámica bien absurda, que es que en las regiones también hay centralismo. O sea, la gente de Chillán se quejaba de Concepción, y Claro, por eso querían la región del Ñuble. claro. O Y los de así Valdivia, de Puerto Montt. y la gente de Arica respecto a Antofagasta, y en fin. Entonces lo que pasa es que en vez de resolver el problema original, que era tener autoridades que de verdad le respondieran a toda la región y no solamente a la capital de la región, fuimos creando nuevas regiones. Yo espero que no sea así, porque si no vamos a tener muchos gobiernos regionales relativamente débiles. Y lo que pasa de verdad es que yo coincido y discrepo con Arturo, porque creo que el problema no son solamente los partidos políticos. Aquí, yo diría al revés, yo creo que aquí se ha personalizado mucho la política, ya no son los partidos los que se oponen, son los senadores los que se oponen. O sea, el principal Aún actor más político específico. que hoy día se opone a la descentralización, y especialmente a nivel de gobernadores, son los senadores que van a perder directamente poder, por un lado, no muchos, y segundo, Porque, Claudio, disculpa que la te interrumpa. tecnocracia. O sea, Disculpa oye, que te los interrumpa, técnicos Claudio. del Ministerio de Obras Públicas, los técnicos del Ministerio de Vivienda, los técnicos del Ministerio de Hacienda, que no quieren soltar su poder, que son decisiones de Lucas, para que las decidan las regiones. ¿Por qué un senador perdería poder en un escenario como este? Porque hoy día, mira, cuando tú eres senador del gobierno incumbente, del gobierno que está en el poder, tú tienes una gran influencia en nombrar todos los cargos de la región. Ujú, O sea, para quienes conocen las regiones de Chile sabrán que muchas veces se habla del seremi de tal o cual senador. claro. Es más, hay senadores que ponen intendentes, que le deben su cargo a la presión que hizo el senador para decirle al gobierno, oiga, si usted no me da este espacio, por supuesto gobierno del mismo partido o del mismo sector, yo no le voy a dar mi voto. ¿Ah? Claro. Hay mucho caciquismo hoy día. Entonces, si tú tienes el día de mañana un gobernador autónomo, primero, que va a tener más votos y más legitimidad política en la región que el mismo senador, y segundo, que le va a quitar la posibilidad de nombrar a los cargos y designar las lucas, ahí tenés esto es Maquiavelo 1.0, el Sí. príncipe. Arturo. Sí, no, yo coincido con eso. Yo creo que la respuesta la dio Claudio. Efectivamente, efectivamente, en la lógica se desvistió un santo para vestir otro, porque en el fondo, en el caso de Biobío, la misma gente de Biobío te decía, se repartió la plata en dos territorios, digamos. Ahora, lo curioso es que si seguimos con este camino, como dice Claudio, vamos a llegar a 25 regiones, que eran las 25 provincias que originalmente estaban en la regionalización de la CONAR en el año 74. Y por lo tanto, y probablemente esas provincias tenían más sentido territorial que las que tienen hoy día, digamos, estas regiones. Pero la lógica debía ir al revés. Es decir, yo me acuerdo de los estudios de los años 68, cuando estaban las primeras figuras de Odeplan, y posteriormente incluso en la propuesta de Ricardo Lagos hace un par de años, Ajá. hablaba de las macroregiones. Efectivamente, Sí. yo creo que no tiene lógica esto de tener, digamos, igual que también cuando empiezan a dividir los municipios. Es decir, de repente uno se asusta que mañana vamos a tener la comuna de Colina y la comuna de Chicureo, o vamos a tener, digamos, incluso se hablaba de, en el caso de Puerto Montt y los sauces. Es decir, Sí. esta idea de subdividir, supuestamente porque se mejora la administración, digamos, local, yo creo que es un error. Es decir, hemos creado Alto Hospicio el peor ejemplo de la descentralización a nivel local. Es decir, hicimos de un territorio destinado a resolver problemas de vivienda, y particularmente vivienda social, de Iquique, lo convertimos en un municipio. Le ha costado años tratar de tomar algún nivel de desarrollo a esa comuna y sigue siendo muy castigado por sus indicadores de calidad de vida urbana. Entonces, también, si seguimos subdividiendo por regiones, hoy día la que habría que preguntarle a Ñuble es qué es lo que ha ganado, además de tener un intendente y un par de seremi. ¿Qué es lo que ha ganado en términos de desarrollo Ñuble? Y yo creo particularmente ni que Arica, Parinacota, ni Valdivia han ganado lo suficiente que justificó la regionalización en estos casos. Ah, ok. Esta es la última intervención. Antes de pasar a responder las preguntas que nos ha enviado la gente a través del chat, quiero confrontarlo a ustedes mismos con algo que han dicho recientemente en algunos medios o en algunas gráficas. La dinámica es la siguiente. Cada uno de ustedes se refiere a lo propio que ha dicho y luego
el otro profesor puede retrucar o agregar, complementar algo. Arturo, una entrevista que te hicieron en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, entiendo, por estos días. Hay una cita tuya que es bastante decidora. Tú dices, el centralismo en Chile mata. Principalmente abocado a la pandemia y a cómo se ha conducido el tema de la pandemia por COVID-19 en Chile. Quiero señalar textualmente algo que tú dijiste, que es, para el manejo de la pandemia, el Ejecutivo decretó el 18 de marzo el estado de excepción constitucional de catástrofe, a través del cual impartió medidas para evitar el contagio en todo el territorio nacional, pero sin retroalimentación ni transferencia de competencias a los niveles regional y municipal, lo cual ha generado conflicto entre los distintos niveles de gobierno, especialmente con el local, en el cual son evidentes las desigualdades fiscales. ¿Podrías ahondar más en esta idea, Arturo, y cerrar un poco con esta idea que se escucha un poco fuerte, pero debe tener alguna explicación según tu lógica, que es que el centralismo en Chile mata? Sí, yo a lo que iba justamente es que, a diferencia, por ejemplo, en tiempos de catástrofes como el terremoto y los tsunamis, de que también el Estado ocupa, digamos, el gobierno de turno, el estado de excepción, que es una forma de centralizar. De hecho, acuérdense que cuando hubo la tragedia en Chaitén, mandaban un delegado presidencial. Yo me acuerdo Sergio Carilea, que es intendente, sí. Era como decir, mire, usted no se va a hacer cargo, vamos a mandar a alguien del nivel. Eso viene del año de la Constitución del 25, es decir, esta idea de que las catástrofes son mejor administradas y mejor gestionadas desde una figura que emerge del nivel central de gobierno, lo cual para mí es un error. Ahora, particularmente, cuando ocurren los tsunamis, bueno, después del tsunami, las posibilidades de más muertes o las posibilidades ya no son tantas porque ya el fenómeno ocurrió. Sin embargo, la pandemia nos está dando a conocer de que esto es un fenómeno que va en aumento y por lo tanto, evidentemente, más allá de los errores que haya cometido el gobierno o las autoridades sanitarias en términos de la estrategia, lo cierto es que esta idea centralista excesiva, digamos, y en una realidad territorial tan disímil y tan desequilibrada en términos de las capacidades, no ayuda mucho a justamente ignorar las capacidades locales o el rol que pueden jugar los alcaldes y los equipos locales para una serie de aspectos propiamente tal de una estrategia sanitaria. Por lo tanto, en ese sentido, el juego de palabras era que el centralismo mata, porque obviamente el centralismo es una de las tantas razones, más allá de la mala estrategia, que explican por qué vamos a tener un castigo severo desde el punto de vista de los resultados post pandemia a la hora de hacer la contabilidad. Claudio, ¿tú quieres agregar algo respecto a eso? No, yo creo que efectivamente una de las debilidades, estaba leyendo las preguntas de la gente, pero una de las debilidades que ha tenido, entre comillas, el modelo o la estrategia chilena ha sido el absoluto centralismo y la falta de coordinación y apoyo y articulación del mundo municipal. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la trazabilidad, claramente ahí tuvimos o sea, se podría haber suplido eso desde el día 1. Creo que ese tipo de cosas para mí es un ejemplo de cómo una estrategia demasiado tecnocrática que desconozca el territorio y a las autoridades del territorio puede tener buenos resultados en una dimensión. Yo creo que efectivamente Chile tuvo la capacidad de aumentar su capacidad de camas críticas y respiradores probablemente como ningún otro país de la región en términos per cápita, pero erramos en lo otro que era importante. O sea, si es verdad que la verdadera guerra contra la pandemia se da de la puerta del hospital hacia afuera, ahí erramos. Y erramos, entre otras cosas, porque no fuimos capaces de mirar que el mundo municipal y el mundo de las regiones tenía un rol gravitante que cumplir. No de gerente de operaciones de distribución de cajas, no, de liderazgo, de articulación, de tener una estrategia conjunta para el tema de la movilidad, para el tema de los permisos, para el tema, en fin, aquí o sea, lo que vemos hoy día en los matinales es que cada alcalde va, dice lo que le parece, algunas veces coinciden, otras veces no, nadie coordina, nadie cómo se articula, y un gobierno que ha ido soltando ante la evidencia de su incompetencia centralista, ha tenido que ir soltando e incorporando a los municipios. Así que en ese sentido coincido con Arturo. Creo que el centralismo ha matado gente en Chile. Ok. Claudio Rego, en marzo hay una frase tuya que nos llama la atención y la queremos sacar a colación un poco para que te puedas explayar sobre ello en profundidad y luego Arturo puede complementar si así lo desea. Y después de esto ya pasamos a rescatar algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar vía chat. Cito. No hay nada más importante para la correcta planificación y gestión urbana que las funciones del transporte y el ordenamiento territorial.
Cuando ambas van de la mano y tienen una estrecha coordinación, estas se potencian, crean sinergias y generan un gran valor para el territorio y la calidad de vida de sus habitantes. Cuando son ejercidas por autoridades de entidades distintas, de niveles territoriales diversos y sin la debida coordinación, tenemos un caso de libro de crecimiento inorgánico y no sustentable. Esto es lo que le seguirá pasando a Santiago con o sin la crisis, mientras no tengamos una autoridad metropolitana de transporte que gestione la movilidad en la ciudad en coordinación con el ordenamiento territorial. Claudio, mayor profundización sobre esto. O sea, primero, suscribo lo que dije. O sea, no me ¿Estás de acuerdo? arrepiento ni Eso es me importante. desmiento. Oye, para mí es evidente, es tan evidente, o sea, cuando uno ve el éxito de las países, y estoy pensando en Hong Kong, estoy pensando en Londres, estoy pensando en distintas ciudades donde ha habido una coordinación, o sea, la movilidad y el ordenamiento territorial son las dos manos de la planificación urbana. Entonces, a mí también me preocupa inclusive, eso lo comenzaba a nivel del instituto, de que a veces, claro, tenemos un instituto de ingeniería de transporte en la Facultad de Ingeniería, que no siempre se coordina con la gente que está haciendo planificación urbana, ¿ah? Porque es obvio que tienen que ir de la mano, si no, es como poner la carreta delante de los bueyes. O sea, construimos las viviendas, mandamos a 200.000 habitantes a vivir abajo de Mena, y después nos preguntamos, ¿y cómo se van a movilizar? Claro, ¿por qué? Porque vivienda tenía un indicador que era cantidad de viviendas entregadas. Y transporte va tapando hoyos, detrásito. En vez de decir, ¿no sería bueno pensar, por ejemplo, cómo vamos a densificar ciertas áreas de la ciudad y quizás capturar plusvalía y al mismo tiempo con esas mismas plusvalías, como lo está haciendo Londres hoy día, vamos a financiar el metro? Eso es como, eso es lo que hace Hong Kong, eso es lo que hace Singapur. O sea, no es que mandamos a la gente y después vemos cómo se moviliza. ¿Ah? Pensamos qué ciudad queremos tener, y yo creo que la verdadera discusión para los próximos 20 años de Santiago es qué vamos a entender por densidad. ¿Hacinamiento, vertical, horizontal? ¿O vamos a entender una ciudad más compacta, con buena calidad de vida, con menos huella de carbono, más sustentable, con menos horas de viaje, pero donde alguien mire que esto tenga sentido y no seguir acumulando gente donde no hay ni servicio, ni calle, ni transporte, y mucho menos empleo. Gracias, Claudio. Arturo, ¿algo que agregar sobre eso? No, y yo coincido de que efectivamente, bueno, aquí alguien lo decía, es decir, lo que uno no entiende es que teniendo una suerte de coincidencia total de que en Chile el ordenamiento territorial es una tarea urgente, todavía esté durmiendo, digamos, los sueños del justo, digamos, en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que fue un trabajo intersectorial, digamos, en la Comisivit y con el sector privado de sentar las bases de una lógica que permitiera justamente y articular todas las políticas. Hoy día ya tenemos la Política Nacional de Desarrollo Rural, tenemos una política de desarrollo urbano, pero necesitamos una política de ordenamiento territorial que nos cambie el enfoque sectorial por un enfoque territorial. Esa tarea se hizo. Lamentablemente, esa política hoy día ha entrado y salido a la Contraloría, yo la verdad que desconozco en qué estado está, y esa posibilita una cosa que es esencial. Los gobernadores regionales requieren un instrumento potente para poder definir una forma de, digamos, planificar y gestionar el territorio. Y esos son los PROT, los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, instrumentos que algunos ya han desarrollado, a pesar de que la ley no existe. Pero sin indudablemente esa es una tarea urgente. En la medida que no exista eso, probablemente vamos a seguir, digamos, teniendo conflictos. Los conflictos en el Instituto de Desarrollo Humano, como también derivados de la evaluación de impacto ambiental, tiene que ver con esta lógica de proyecto que constantemente está conflictuando la situación con las comunidades, digamos, en todo el país, por no tener la lógica de planificación, porque carecemos de instrumentos de ordenamiento territorial que se articulen con los instrumentos normativos de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Estamos en la serie COVID. Claudio. No, quería proponer lo siguiente, no sé que yo anoté, porque si vamos una pregunta por una, vamos a terminar el día... No, yo las tengo agrupadas en varios temas. Ah, ya, porque ahora, yo anoté 6, eso, las podíamos responder por ahora, una. ¿Ah? Ojo, yo las tengo agrupadas. Si después de responder ese grupo de preguntas tú sientes que quedó alguna al tintero, las tiramos y no hay ningún problema. Estamos en la serie COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad, que han organizado el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Queremos agradecer a los profesores Arturo Orellana y Claudio Rego por su tiempo, por esta disposición al diálogo, a la discusión y a plantear ideas, y vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que las personas nos han hecho llegar por la vía del chat.
sabemos de antemano, esto es una pregunta para ambos, pero sabemos de antemano que este no es un conversatorio sobre epidemiología, pero hay una pregunta muy interesante en relación a las cuarentenas estratégicas inicialmente aplicadas por el Ejecutivo, pero la pregunta es, en relación a las cuarentenas estratégicas, ¿cuáles fueron los errores en la gobernanza y en la realidad territorial por la expansión de la pandemia en el Gran Santiago en comparación a otras ciudades de Chile? ¿Hay algún error que ustedes vislumbren a nivel de gobernanza y de a lo mejor desconocer ciertas realidades del territorio? O Arturo, sea, Claudio. te la diría abiertamente. Yo creo que estrategias de cuarentena dinámica en ciudades monocomunales puede existir, pero en áreas metropolitanas definitivamente no. Entre otras cosas porque la realidad eh, social, económica, laboral, habitacional es radicalmente distinta, cultural es radicalmente distinta. Entonces, claro, tú puedes hacer una cuarentena dinámica en Antofagasta, sí, la puedes hacer en Curicó, sí, creo yo, me parece que es razonable. Ahora, en el área metropolitana de Santiago, donde teníamos dividida comunas por la mitad, o sea, Avenida, oye, Sí, en Puente Alto. Conchitoro, Avenida Grecia, Avenida Mata, Vicuña Maquena, absurdo, la gente salía de la casa, cruzaba la feria del frente y seguía comprando y vendiendo. Entonces yo creo que ahí tuvimos un error de verdad, y creo que, como dijo el ex ministro Mayanich, en una declaración tan honesta como brutal, él no conocía el nivel de hacinamiento y pobreza que había en Santiago y en Chile, y en consecuencia el diseño que hizo en base a ese desconocimiento fue malo. Ok. Arturo. Yo agregaría dos cosas que yo creo que también, no sé si se ignoran o no se le ha dado el peso específico y probablemente vamos a tener que revisar nuestro sistema de estadísticas nacionales. Primero, el rol de la economía informal en la cotidianidad de las personas. Es decir, aquí está menoscabado digamos, y se habla como cuando se ve el sistema de cuentas, por ejemplo, de empleo, trabajador por cuenta propia, pero a ver, trabajador por cuenta propia, el que sale a la calle con un canasto, digamos, a vender lo que puede, claro, es un trabajador por cuenta propia, pero la economía informal efectivamente que ha sido muy castigada por el tema del confinamiento, digamos, la cuarentena selectiva o no selectiva, es uno de los problemas porque en el fondo se subestimó el efecto que iba a tener. Lo segundo es que yo creo que las autoridades nunca supieron cuál es el área metropolitana de Santiago. Lo curioso es que, por ejemplo, Isla de Maipo o Peñaflor, cualquier dato que tiene que ver con flujo de origen-destino, demuestra que por la segmentación, segregación y fragmentación que tiene esta ciudad, la gente se moviliza mucho. Probablemente hay países, por ejemplo, en Berlín, en el área metropolitana de Berlín, en Alemania, el 40% de los viajes cotidianos son a pie. En Chile en Santiago creo que son como el 12 o el 13%. Es decir, la mayoría de la gente para resolver su vida en términos laborales, educacionales, se traslada mucho. Por lo tanto, de la noche a la mañana era inevitable que la gente se iba a seguir movilizando y era imposible, como dice, hacer una cuarentena, digamos, segmentada. Por lo tanto, a mí me parece que esos son dos errores. Y por último, yo creo que de alguna manera no se tenía, si no hay gobernanza metropolitana, aspiracionalmente jamás una autoridad centralizada va a tener control de la ciudad si niega o de alguna manera o no le da un rol a los alcaldes, que son los únicos que tienen la capacidad de transformarse en un dique de contención frente a las demandas sociales que emergen con mucha fuerza en situaciones de pandemia como la que estamos viviendo. Aquí hay una pregunta muy interesante. Ustedes hablaron varias veces sobre esta suerte de encontrarse muchas veces con amarres, ¿no? Con amarres administrativos o de gestión en materia de gobernanza metropolitana. Y una pregunta muy interesante porque hace una vinculación entre eso y el proceso constituyente. En un escenario donde eventualmente ganara la opción apruebo y se inicie un proceso constituyente en el país, ¿cuáles serían los elementos que cambiarían ustedes, Arturo y Claudio, para avanzar realmente en una descentralización y no volver a repetir estas mismas amarras de las cuales hemos hablado durante esta casi 60 minutos? Oye, a ver, yo voy con eso. Primero, yo creo que el proceso constituyente va a ir sí o sí, independientemente de cuándo se haga el plebiscito, que yo creo que se va a hacer en octubre, pero aun cuando hubiese que postergarlo en caso por razones sanitarias, se va a hacer, e independiente cuál sea el mecanismo, convención constituyente 100% elegida o mixta, lo vamos a tener. Ahora, yo creo que esta discusión que hemos tenido acá, ahí se va a dar. Y creo que se va a dar de manera mucho más transparente porque no va a estar mediada
por los intereses particulares, en este caso, por ejemplo, de senadores o parlamentarios o autoridades de gobierno. Va a ser el pueblo de Chile que va a decir cuánto queremos repartir el poder en el país, a nivel de municipio, a nivel de regiones, y yo creo que lo que va a salir de ahí definitivamente va a ser más poder a las regiones y también a los municipios. Yo en ese sentido, una de las cosas que quería hacer hace un rato que no, se me olvidó, es recomendar un libro que me acabo de leer, que es de Bruce Katz, que se llama El nuevo localismo. En tiempos de populismo, dice. Entonces dice, mira, cuando hay tanta desencanto con la política, con los partidos, hay harta gente que preguntaba por eso ahora, hay tanto desencanto inclusive con la democracia, que se genera como un caldo de cultivo para estos populistas, tipo Trump, Bolsonaro, AMLO, distintos tipos de corrientes de populismo. La creación de gobiernos subnacionales, municipios y gobiernos regionales, con poderes de proximidad, con una orientación mucho más pragmática que quienes están en el nivel nacional, es decir, como dice alguien por ahí, hay que tapar los hoyos, y hay que recoger la basura, y hay que hacer que las cosas pasen. Ahí no hay demasiado tiempo para la demagogia y para la ideología. Yo creo que eso va a ayudar a fortalecer la democracia chilena. Ahora, alguien, y me supo, me creo dos preguntas más, Juan Andrés, que metieron ahí, una respecto a por qué hablamos tanto de autoridad y no atribuciones, y otro decía que era más importante lo técnico que lo político. Yo discrepo, yo creo que lo que va a catalizar de verdad el proceso de descentralización regional en Chile y metropolitana va a ser un hecho político, que va a ser la elección de gobernadores. Porque desde el propio sistema, endogámicamente, el sistema no lo va a hacer voluntariamente. Aquí va a haber una lucha en que se le va a exigir al Estado Nacional Central que entregue estas atribuciones y estos poderes. Y en eso tú puedes tener los mejores equipos técnicos, pero si no tienes líderes políticos que tengan esta visión y que sean capaces de superar las dificultades administrativas o limitaciones financieras, no vamos a llegar a ningún lado. A contrario, Sensu, a pesar de las limitaciones que tenemos hoy día, al igual que ocurre con los alcaldes, hay alcaldes que le cambian la realidad a su municipio y hay otros que no hacen nada. Así que yo tengo bastante más fe en que este proceso que vamos a iniciar, independiente del tema constituyente, va a avanzar en la dirección correcta, aunque ojalá avance más rápido que lento. ¿Arturo? Sí, yo creo que en un país que históricamente o por largo tiempo además tuvo entre medio una dictadura, se acostumbró, digamos, a menoscabar o a canalizar fundamentalmente la participación ciudadana a través de estructuras formales de participación política, a través de los partidos, pero en un contexto ahora donde está desacreditado, digamos, la legitimidad de esta estructura formal política y emergen una serie de organizaciones transversales que muchas veces tampoco se pueden distinguir, las ambientales no necesariamente son de izquierda o son de derecha. Yo creo que estamos frente a una lógica de participación que se nos viene, que nos obliga naturalmente a considerarla a la hora de una reforma constitucional o un cambio hacia una nueva constitución. No obstante, todavía probablemente seguimos con la cultura antigua, es decir, claramente, como bien lo comentábamos en un principio, la posibilidad de que hubiera gobiernos metropolitanos administrados por los gobernadores regionales, justamente lo que hace es inhibir la capacidad local de participación de los alcaldes, porque se les transforma como una especie de consejo consultivo, y por lo tanto se le minimiza su capacidad de participar activamente en las decisiones respecto a la planificación y la gestión del área metropolitana. Y así en muchas cosas, es decir, probablemente las fórmulas de participación ciudadana consagradas en los sistemas de evaluación de impacto ambiental también dejan mucho que desear en algunos casos, porque finalmente más bien se transforma en muchos casos en un procedimiento más que es consultivo, pero no es vinculante. Por lo tanto, yo también tengo la ilusión de que vamos a avanzar a un modelo de gobernanza con un rol de la sociedad civil mucho más importante, pero creo que culturalmente va a ser complejo, porque efectivamente vamos a tener que remecer muchos marcos normativos y formas de lógica de cómo el Estado ha venido funcionando prácticamente por décadas, y por lo tanto me parece que es necesario, pero va a ser tremendamente complejo. Hay una pregunta súper interesante acá. Dice,
Los temas que están siendo conversados insinúan la necesidad de separar el aparato de gobierno de la administración del Estado. Me parece, dice la persona que pregunta, de suma importancia, en especial con miras a una posible nueva constitución. Sin embargo, se trata de una temática que no parece estar sobre la mesa de discusión. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Esa es la pregunta. Yo me atrevo a señalar y a enarbolar dos o tres cositas antes de pasarles la palabra. ¿No será indicado, Claudio Arturo, que a través de un proceso constituyente y las futuras autoridades de la administración del Estado en sus distintas escalas tuvieran alguna restricción respecto de su salto a posibles cargos de elección popular? Me explico. Tenemos un gobernador regional o autoridades del Estado que están ejerciendo una función y de pronto empieza la carrera parlamentaria y a lo mejor un gobernador regional está muy perfilado y quiere iniciar una carrera senatorial, una carrera a diputado. Eso de alguna manera también fractura un poco a lo mejor el proceso que ese gobernador o esa gobernadora inicia en la administración regional. ¿No sería bueno de repente constitucionalmente, me parece que apunta a eso la pregunta, amarrar, en el buen sentido, en un sentido positivo, en un amarre de que quienes ejerzan este tipo de cargos en la administración del Estado, que son muy sensibles para la ciudadanía, se aboquen a la administración del Estado y no a la política? Les cedo la palabra. A ver, yo creo que hay dos, la pregunta es bien interesante. Yo creo que efectivamente tenemos un tema, es decir, es decir, el país se construye, o particularmente, si hablamos de la gobernanza metropolitana, la posibilidad de tener una ciudad más integrada, más justa, con una perspectiva de desarrollo donde todos los habitantes sientan que tienen los mínimos condiciones de vida desde el punto de vista de la calidad del espacio público, la seguridad, la vivienda, etcétera, etcétera. Para eso se necesitan políticas de Estado, por supuesto. Y eso implica fortalecer la institucionalidad fundamentalmente, digamos, y que no puedes depender del gobierno de turno. Es decir, hay políticas, es decir, los sistemas de transporte, las decisiones sobre los próximos rellenos sanitarios, la posibilidad de tener un aeropuerto, no puede estar sujeto a una agenda corta de 4 años, que ya es parte del problema que tenemos. Es decir, aquí me parece que 4 años genera mucha tentación para un presidente de la República de hacer un programa, digamos, de corto plazo y por lo tanto no apostar a grandes transformaciones. Yo siempre le digo a mis estudiantes, probablemente si alguien dijera, si el metro no se pudiera hacer subterráneamente y si tuviera que hacer en superficie, probablemente muchos presidentes de la República se hubieran negado a esa posibilidad, porque el trauma que significa o la generación de problemas que puede significar romper una calle o una avenida por 5 o 6 años sería imposible desde el punto de vista y el costo político que tendría. Por lo tanto, me parece que efectivamente tenemos que fortalecer la acción del Estado, profesionalizar. No puede ser que el 50% de los funcionarios tengan que llegar a fin de año a saber si los van a contratar de nuevo o no los van a contratar, la cantidad de gente a honorario. Es decir, nosotros si queremos ser un país moderno, tenemos que tener un Estado moderno. Y ese Estado evidentemente nos garantiza políticas de mediano y largo plazo que hoy día básicamente están supeditadas a los gobiernos de turno y donde me parece que el rol del gobierno de turno es de otro. ¿Claudio? A ver, yo tengo la siguiente reflexión. Yo creo que hoy día nosotros tenemos dos extremos que son igualmente malos y perniciosos para la democracia. El populismo y el clientelismo en un extremo, si tú quieres, donde hay absoluto desprecio por los técnicos, donde se dice lo que la barra brava de Twitter quiere escuchar, donde se privilegia a corto plazo y lo que me beneficia a mí en términos personales, y por supuesto todas las personas tienen que ser de mi color político, y ni siquiera color político, sino amigo mío. Claro. Un extremo. Y el otro extremo es, creemos puras instituciones autónomas, independientes del sector político, o sea, puros bancos centrales, cosa que no importa quién gobierne, las políticas sigan iguales. Yo creo que ambos extremos son pésimos. Y lamento decirle, yo me estoy leyendo ahora un libro de Daniel Innerarity, que es un gran filósofo español vasco, que se llama Para una teoría democrática de la democracia y la complejidad. O sea, la respuesta es compleja, porque queremos tener un Estado más profesional, sin duda alguna. Si le vamos a dar más plata, que no haya personas incompetentes dentro del Estado. Claro. Al mismo tiempo, yo no quiero ser gobernado por técnicos. O sea, los técnicos fueron los que determinaron el aumento de la tarifa del metro. Sin ningún tipo, los técnicos son los que diseñaron la estrategia
del territorio en materia de pandemia. O sea, yo creo que hay que tener un equilibrio, porque además, si al final los técnicos gobiernan, ¿para qué voto? O sea, se priva a la política del espacio de transformación y de intencionalidad que tiene. Entonces tenemos que ser capaces en el debate constitucional, pero también en el día a día, de generar un cuerpo estatal más profesional, sin duda alguna, pero no caer en la tentación de lavar o como privar a la política de su capacidad de transformación. Claro. O sea, yo me imagino que cuando la gente quiere cambiar un gobierno, si el próximo año la gente dice, no queremos más este gobierno en cuestión, bueno, le gustará que el próximo gobierno pueda hacer políticas distintas, o tendrá que seguir las mismas. Ahora, dicho eso, en los territorios, yo creo que hay otra manera de hacerlo, más que evitar esta suerte como de blindar a la pura técnica de la política. De lo que se trata de tener procesos en que converjan actores distintos, donde la decisión no la tome solamente la autoridad o los técnicos, también la ciudadanía, las organizaciones sociales de la sociedad civil, donde tengamos instrumentos de planificación de mediano a largo plazo, donde uno pueda construir democráticamente instrumentos que van a permanecer y trascender a un gobierno de turno. Eso es distinto. Claro. Eso no es caer ni en la tecnocracia ni en el populismo, eso es construir instrumentos, procedimientos, donde se incorpore el saber, no solamente de los expertos, sino también de la gente y los intereses, y tengamos instrumentos de planificación y gestión del territorio que vayan en el mediano y largo plazo. Eso sí que sí. Claro. Y ahí creo que hay mucha literatura en el mundo de la cual podemos aprender. De alguna manera. Yo me refería solamente a la precisión, me refería a que ya no podemos seguir en la lógica que el Estado se transforma en un botín para el gobierno de turno. Es decir, se desmantelan equipos, se desmantelan programas, se desmantelan, digamos, avances sustantivos. Es decir, me parece que hay un nivel mínimo de profesionalización, a eso me refiero. Claro. Coincido que efectivamente no se trata de que estemos gobernados por burócratas, pero tenemos que darle una cierta solidez a las estructuras de base. Yo conozco casos en gobiernos regionales que prácticamente llegó el nuevo gobierno y sacaron a todos los profesionales, y sin ninguna evaluación, obviamente, porque había que colocar a otros. Y lamentablemente algunas veces los que llegan no son tan, y eso ocurrió en todos los gobiernos, no son calificados para lo que hace eso, y se dejan de hacer muchas iniciativas que obviamente trascienden los periodos de 4 años y, digamos, se postergan por, digamos, otras prioridades en la agenda política, digamos, de las nuevas autoridades. Esta pregunta es muy interesante, ya la última, después vamos a las reflexiones finales de cada uno. La característica de muchos países latinoamericanos es la debilidad de los gobiernos locales. ¿Cómo respondemos a las necesidades del territorio si el nivel de gobierno más cercano a las personas, que es algo que está en lo que está de acuerdo Arturo y Claudio, si ese nivel de gobierno más cercano a la gente no tiene capacidad suficiente? Claudio, Arturo. A ver, bueno, esto es el problema del huevo de la gallina. El gran argumento para no repartir poder es que no hay capacidad técnica en los niveles subnacionales, llámese municipios o llámese gobiernos regionales. Entonces, ¿dónde están los cuerpos técnicos más calificados del Estado? En Santiago y en los ministerios. Ahora, la necesidad de hacer órganos. Si yo empiezo en un proceso gradual, bien pensado, con contrapiso y también con controles de transferencia de competencia a nivel local, bueno, vamos a tener gobiernos subnacionales, y me refiero tanto a los municipios como a los gobiernos regionales, mucho más potentes. O sea, yo reconozco que mi experiencia como alcalde de 8 años y mi experiencia como intendente metropolitano es que tuvimos equipos de altísimo nivel. Tanto así que creo que fuimos una tremenda contribución para el debate de políticas públicas. O sea, esta lógica top-down, verticalista, centralista, de que la política pública se define en el Ministerio de Salud, de Vivienda, de Educación o Obras Públicas, y después simplemente se ejecuta a nivel local, da cuenta de este desbalance del cual estamos hablando. Yo, por lo menos, creo que si tuviéramos un nivel central mucho más sensible a lo que se está innovando a nivel subnacional, tendríamos mejores políticas públicas. Y en eso, ojo, alguien hablaba de las reelecciones en la pregunta anterior. No es malo que un alcalde llegue al Parlamento. No es malo que un gobernador llegue al Parlamento el día de mañana, porque va a tener la experiencia del territorio. Claro. Gran parte de los problemas que tenemos hoy día en nuestras leyes es que son diseñadas por personas que no tienen idea dónde están paradas, que nunca han visto lo que significa gestionar un municipio, y que en consecuencia promueven leyes como quien escribe poesía, pero después alguien tiene que traducir la poesía en prosa,
y eso se llama los municipios. Entonces yo creo que no sería malo que el día de mañana personas que han tenido un trabajo a nivel territorial importante puedan acceder a otros niveles. Ahora, el problema generalmente es al revés. Cuesta mucho más que alguien que está en el territorio deje su cargo, por eso los límites de la reelección, Claro. porque tanto a nivel de alcalde, futuros gobernadores, es muy apasionante y entretenido el trabajo, que un parlamentario que ha estado trabajando en el Parlamento con sus condiciones determinadas, vuelva al territorio. Entonces yo creo que en general las restricciones van en la dirección correcta y yo no le pondría más restricciones. Partamos con esta nueva institucionalidad. Yo espero, el solo hecho de tener un gobernador 4 años y no un año, como lo tenemos hoy día, va a ser un avance en la línea de la planificación. Clarísimo. ¿Arturo? Sí, no, solo agregar, es decir, cuando uno mira las experiencias de medición de calidad de vida urbana, si nos remitimos a las grandes ciudades, en general, todos los indicadores internacionales señalan que cuando hay mayor descentralización a nivel local, los indicadores son mejores. Es decir, cuando uno mira cuáles son las ciudades que tienen mejor calidad de vida en el mundo, y uno mira la distribución, digamos, la descentralización fiscal, manejan presupuestos del 50-60% deciden sobre la inversión pública que digamos que se aloja en el territorio. Por lo tanto, como dice Claudio, es imposible pensar que los gobiernos locales van a tener buenos equipos en la medida de que no les transfiramos los recursos, porque esta lógica es al revés. Es decir, lo que pasa es que no tienen capacidades, por eso no les transferimos recursos. Lo que pasa es que nunca van a poder tener las capacidades porque no les permiten contratar profesionales de buen nivel en la medida de que no tienen los recursos necesarios. Entonces yo creo que hay que hacer un acto de confianza. Hay mucha experiencia, es decir, hay ver el alcalde de Quillota, por ejemplo, las cuestiones que ha hecho desde el punto de vista de la gestión, un municipio, una ciudad intermedia de 100.000 habitantes, 120.000 habitantes, que ha sido pionera en muchas, o el alcalde Jadwe, y así podríamos, lo que ha tratado de hacer el alcalde Codina, es decir, yo creo que hay muchas experiencias que delatan de que existen las capacidades y la voluntad política de parte de las autoridades, pero para eso tenemos que sacarnos este traje de centralismo, digamos, y de desconfianza sobre los gobiernos locales que decía Claudio, porque me parece que ahí está la esencia de cómo ir corrigiendo en los problemas que hoy día tenemos de desigualdad, particularmente en las grandes ciudades. Claro. Arturo, Claudio, estamos pasados en 20 minutos y vamos a cerrar a las 12, pero la naturaleza del tema nos llevó a pasarnos y a mí me parece fantástico. Solamente para cerrar antes, gobernanza metropolitana para la ciudad post-pandemia es el título de este conversatorio. 3 o 4 cosas, así, Claudio, como cuando en la tele te dicen, me tengo que ir, 3 o 4 puntos sobre la gobernanza metropolitana para la ciudad post-pandemia. ¿Qué es lo que no podemos dejar pasar y qué es lo que no se nos puede quedar en el tintero? Yo creo que ha quedado en evidencia los problemas y los costos del centralismo y la falta de coordinación a nivel metropolitano. Eso es lo uno. 2, yo creo que todavía estamos a tiempo para mejorar un poco la ley en cuanto a atribuciones y financiamiento de los nuevos gobernadores regionales, que en el caso de la región metropolitana de Santiago va a hacer las veces de alcalde mayor. Y hagámoslo lo antes posible porque ese proceso viene sí o sí y solo podemos mejorarlo, no lo podemos detener. Y tercero, algo que no hemos dicho ahora, pero gobernanza no es solamente gobierno. Mi experiencia es que la gobernanza de una ciudad, especialmente una ciudad compleja, con vocación global como una ciudad como Santiago, que es un área metropolitana, es la articulación entre el gobierno regional, con los niveles locales, con el nivel nacional, con el mundo privado, con la universidad y con la sociedad civil. O sea, yo creo que tenemos que ampliar el concepto de gobernanza y salirnos del casco antiguo de solamente las atribuciones de un gobierno en particular. Por eso que yo le tengo fe al rol de articulador, porque yo siempre he creído que el que articula, el que sienta en la mesa a todos los actores, va a tener un poder que va más allá de su billetera. Abrir la cancha. Gracias, Claudio. ¿Arturo? Mira, yo, tal como lo hemos ido trabajando, incluso con Claudio acabamos de sacar un documento número 9 de la serie de discusión con algunos colegas respecto a las necesidades de transferencia de competencias para esta nueva, la aplicación de la ley de 21.074 de elección de gobernadores. Yo agregaría a las cosas que señala, ¿cómo se llama, Claudio?, que me parecen urgentes, es el tema de aprobar una política nacional de ordenamiento territorial y un reglamento para los PROT que ayuden justamente a poder tener un instrumento potente para que estos gobernadores elegidos
puedan planificar y gestionar mejor el territorio. Y por otro lado, no podemos descuidar en la reforma constitucional o la nueva constitución que vamos a hacer, precisiones respecto justamente al tema de descentralización que no pueden quedar en leyes aparte. Hay que tomar, por ejemplo, la experiencia colombiana del año 91, una constitución que en muchos de sus capítulos hablaba incluso de los instrumentos que debieran aplicarse. Yo creo que con eso vamos a validar un proceso de descentralización en serio, digamos, y no leyes cortas, digamos, y muchas veces un poco ambiguas. Y por último, bueno, agradecer desde el núcleo de gobernanza y ordenamiento territorial, donde ahí participamos varios investigadores, digamos, del instituto, que es donde estamos constantemente sacando, ¿cómo se llama?, indicadores, como el índice de calidad de vida urbana y otros trabajos, con el cual, Claudio, hemos participado también, y creemos que, obviamente, la discusión hoy día no se agota acá. Y esperemos que la pandemia nos deje o vaya minimizándose en el tiempo. Muchas gracias a Arturo, muchas gracias a Claudio. Solamente antes de que se vayan, nos queda un último mensaje. Recalcar que esta es una serie que han convocado el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, llamada COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad. Y esta es la primera de 6. Nosotros vamos a tener, ahí, si ustedes pueden ver en su pantalla, hoy estamos con Gobernanza Metropolitana para la Ciudad Pospandemia, con los profesores Orrego y Orellana. El próximo jueves 2 de julio va a estar con nosotros la profesora Carolina Rojas y el profesor Giovanni Vecchio para hablar sobre oportunidades y nuevos paradigmas para la movilidad urbana. El 17 de julio, día viernes, desafíos para la densificación residencial en nuestras ciudades con los profesores Felipe Link y Magdalena Vicuña. Jueves 30 de julio, efectos sociales y comunitarios de la crisis sanitaria con la profesora María Luisa Méndez y el profesor Cristian Matus. El jueves 13 de agosto, nuevas perspectivas para la institucionalidad ambiental y el ordenamiento territorial con los profesores Sabatini y Bergamini, y finalizamos el jueves 27 de agosto con Higiene y Urbanismo, lecciones del pasado para la ciudad futura, con la profesora Macarena Ibarra y el profesor Arturo Almandós. Queremos agradecerte, Claudio, agradecerte, Arturo, por su tiempo, por la discusión. Siempre para mí, para nosotros como instituto, es un honor poder discutir con gente como usted, de mucha experiencia, de mucha capacidad, y estas discusiones ojalá que sirvan siempre para sacar más lecciones y para poder mejorar la política pública, que es finalmente uno de los acápites del instituto también, de poder influir en las políticas urbanas y territoriales de nuestro país. Esta conversación y este conversatorio va a quedar alojado en nuestro canal de YouTube. Agradecerte nuevamente, Arturo, agradecerte, Claudio, y a todos quienes nos han acompañado, así que nos vemos el próximo 2 de julio con el conversatorio sobre oportunidades y nuevos paradigmas para la movilidad urbana, para el cual vamos a estar haciendo la difusión a través de nuestras redes sociales a partir de mañana. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo, chao, saludos a todos. Chao.